154, esta obra sublime, excelsa, Isis sin velo. Y no estamos... Acuérdate de poner la letra así mismo, ahí, porque yo soy miope, Ernesto. Hermano. En la última sección estamos analizando el misterioso poder del éter, ese gigante proteo, ese quinto elemento que se va a hacer visible en la próxima ronda, como dicen los maestros en las cartas. El éter es el misterioso origen, y su tema es los vapores nacientes y la oscuridad cimeriana y las aguas. Estamos en el agua, en las acasas, las alegorías. Es inútil que los representantes de nuestra sabiduría moderna, esos científicos, cierren el debate y pretendan que la cuestión está resuelta, simplemente porque la oscura fraseología del relato mosaico de la Biblia choca con la exegesis, con la explicación definitiva de la ciencia exacta. Al menos un hecho está probado: no hay un solo fragmento cosmogónico, cualquiera que sea la nación a la que pertenezca, que no pruebe mediante esta alegoría universal del agua y el espíritu que se cierne sobre ella, el sol sobre ella, que ninguno de ellos, más que nuestros físicos modernos, consideraba que el universo había surgido de la nada, nada sale. Porque todas las leyendas comienzan con ese periodo en el que los vapores nacientes y la oscuridad cimeriana se cernían o incubaban sobre una masa fluida lista para iniciar su viaje de actividad al primer aleteo del aliento de aquel que es el no revelado. A él lo sentían aunque no lo vieran. Sus intuiciones espirituales no estaban tan oscurecidas por los útiles sofismas de las épocas venideras como lo están ahora los nuestros. Analizar más lentamente este tema, esos vapores nacientes y la oscuridad cimeriana. Es inútil que los representantes de nuestra sabiduría moderna, estamos en un debate entre la ciencia y religión, cierren el debate y pretendan que la cuestión está resuelta. Simplemente porque la oscura fraseología del relato mosaico, que es un libro horrible, demoníaco de la Biblia, es feo. Simplemente los científicos dicen porque la oscura fraseología que usan en el relato mosaico choca con la explicación definitiva de la ciencia exacta, ciencia versus religión. Al menos un hecho está probado. Es importante, un hecho está probado. No hay un solo fragmento cosmogónico de los egipcios, del libro de los muertos, del libro del Tíbet, del Popol Vuh, de los mexicanos. No hay un solo fragmento cosmogónico, cualquiera que sea la nación a la que pertenezca, las sedas escandinavas, que no pruebe mediante esta alegoría universal, con el agua, que no pruebe mediante esta alegoría universal del agua, que es en la casa, y el espíritu que se cierra sobre él, el espíritu que es el fuego, el Fojat, o el padre de Fojat, el Purucha, que no pruebe mediante esta alegoría universal del agua y el espíritu que se cierra sobre ella, pero el agua, un espíritu que ninguno de ellos, más que nuestros físicos modernos, consideran que el universo había surgido de la nada. Entonces, el fragmento cosmogónico, hay algo, no es de la nada, como dicen los científicos, de la nada, nada sale. Porque todas las leyendas comienzan con ese periodo en el que los vapores nacientes, si hay vapores, había agua. Si hay vapor o hay un sol que calienta, hay humedad. Porque todas sus leyendas comienzan con ese periodo en que los vapores nacientes y la oscuridad cimeriana, hay un vapor, está el agua, está el sol que la incuba, y hay una oscuridad cimeriana. La oscuridad es las tinieblas son en absoluto, no decía Elena en secreta, las tinieblas. Hay una oscuridad cimeriana. Esta cimeriana es un país descrito míticamente por Homero como la región de la noche eterna, situada en los confines del océano y que oficia de antesala al Hades. Un país donde solamente había la noche, no había el sol. Eso pensaba que era mitología, que era cuento, pero después se descubrieron que en los polos el día dura 6 meses y la noche dura 6 meses. No sale el sol en los polos. A eso se refiere con la oscuridad cimeriana, son los polos. Porque todas sus leyendas cosmogónicas comienzan con ese periodo en que los vapores nacientes y la oscuridad cimeriana se cernían o incubaban sobre una masa fluida lista. Una masa fluida, esa es la casa, es el agua, una masa fluida lista para iniciar su viaje de actividad. Va a comenzar la evolución de esa materia, de ese prakriti, para iniciar su viaje de actividad al primer aleteo. Es importante, ¿no? Igual que Fojat es el que estremece todo el huevo virgen, al primer aleteo de aliento de aquel que es el no revelado. Dice, saliente de aquel, pues el primer logo inmanifestado, la ideación cósmica o la seidad. En ese caso, la seidad.
¿Qué es el no revelado? No está revelado, está velado por un velo oculto que tupa en nuestro sentido, es ese velo de la gran diosa Isis que debemos levantar, que decía en el templo, la Isis ahítica, soy todo lo que fue, es y será, y ningún mortal puede levantar mi velo. El no revelado, la seidad del absoluto, en una parte de una noticia de la doctrina secreta, Lucifer es la única realidad, una frase muy fuerte, el absoluto. A él lo sentían, al no revelado, porque aunque no lo vieran, lo sentían los antiguos, porque sus intuiciones espirituales, o sea, su buddhi, su alma, sus intuiciones espirituales no estaban tan oscurecidas como hoy día, están oscureciendo estas intuiciones espirituales por los sutiles sofismas. Estos sofismas son argumentos falsos sobre algo de la época venideras, como lo están ahora nuestros sentidos nuestros. Dice el PDF lo siguiente en esta parte. Dice, es inútil que los jerarcas de la ciencia moderna rehuyan el debate diciendo que la enigmática fraseología del relato mosaico no concuerda con la definida exegesis, explicación de las ciencias experimentales. Por lo menos está fuera de duda que todas las cosmogonías contienen el símbolo del agua y el espíritu que las fecunda, cuyo significado está de acuerdo con el concepto científico de que el mundo no ha podido ser creado de la nada. Aquí he unido ideas que están correctas. Dice, todas las leyendas cosmogónicas dicen que en el principio los vapores nacientes y las tinieblas cimerianas reposaban sobre las aguas, dispuestas a ponerse en actividad apenas reciben el soplo del irrevelado, a quien los sabios primitivos presentían, aunque no viesen, porque su espiritual intuición no estaba tan entenebrecida como ahora por sutiles sofismas. Este es su tema primero, hermano, sobre los vapores nacientes, la potencia mediana. Preguntas, comentarios son totalmente bienvenidos. Y nada más una idea de esto del espíritu que fecunda las aguas, ¿no? Y sabemos que son estas alegorías del comienzo de la manifestación, al menos de nuestro cosmos o de algún otro cosmos, ¿verdad? O universos, sistemas solares. Se puede aplicar mutatis mutandis, como Luis nos decía, que decía Roberto. Entonces, esta idea de que el espíritu que fecunda el agua, desde arriba se puede pensar que entonces el espíritu es Atma y las aguas es Buddhi. Y ahí surge entonces el Hijo, que es el universo, que estamos hablando hace rato de estas apariciones periódicas. Es una forma de cómo surgían estas apariciones periódicas. El espíritu que fecunda las aguas, ¿verdad? Porque las aguas se puede pensar en Akasha como la matriz universal, que es el espacio donde todo lo que aparece y desaparece tiene lugar. Por ende, se tiene la simbología de las aguas, ¿verdad? Y de eso que fecunda las aguas. Entonces, la idea de que cuando se habló de que cuando todo estaba en tinieblas, ¿verdad? En oscuridad, a esto se refiere que entonces aparece el espíritu que brota sobre las aguas, dice también en la Biblia. Y por ende ahí surge el Hijo. Es una alegoría también de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? El Hijo es el universo manifestado, el Espíritu Santo es Buddhi, que antiguamente se le consideraba más bien femenino que masculino al Espíritu Santo, ¿verdad? Y Atma, obviamente, ese fecundador, ¿no? Que es el principio universal, que sin Atma no existe nada, ¿verdad? Porque la idea del séptimo principio en nosotros, por eso a veces se dice que es lo único que perdura. El séptimo principio es la parte inmortal en cada uno de nosotros. Era todo. Gracias, también. Podríamos decir que se puede representar Atma como padre, Buddhi como madre y Manas como hijo. Ahí. Ese es el producto, subproducto de esas dos uniones. Y sí, todavía en el mundo de la no forma. Alegóricamente, pues. Claro, sí. Todavía como el feto, que no ha nacido, no se ha manifestado, pero ya está ahí en esta, ¿cómo se dice? En la matriz. No, cuando está... ¿Qué relación? ¿Qué sucede en la matriz? Va evolucionando el feto. ¿Qué hace un oso en la cueva? Está incubado. Está
Está, ¿cómo le llaman? Está, Sí, esa es la idea, ¿no? De que se está preparando todo para que surja, como tú dijiste, Alma, Budi, Manas, y luego surge el tercer logos también, ¿verdad? Los tres logos. Los onzos invernan. Gracias. Gracias, Dulce. Es como una invernación. ahora, ¿cómo se llama? Lo que quería decir era, ¿qué tiene que ver en todo, en estos tres, en estos, de este trinomio que hay? Esto del, ¿cómo se llama? Lo que estamos hablando del el quinto elemento, ¿cómo se llama? Éter. Éter. ¿Qué tiene que ver éter en todo, en la subproducto de este trinomio? Muy bien. ¿Alguien más que quiera? Yo ya hablé bastante. ¿Alguien más que A ver, quiera? Ernesto. O Dulce. O Dulce, disculpa. Gracias, Jorge. De momento. No, yo de momento no tengo ningún comentario, gracias. Bueno, yo sí tengo un comentario. En la doctrina secreta hay una parte en que nos habla en cosmogénesis de la raza-raíces. Y nos habla, Madame Blavatsky hace una analogía de lo que se está hablando ahorita de la chispa y las llamas. Se nos habla en el libro del misterio oculto también, el lenguaje de Purusha y Prakriti, ¿no? Prakriti después que embaraza, por algo decirlo, se retira y entonces queda esto en fecundación. Y en lo que estamos hablando ahorita de lo que es Isis sin velo, en un libro de Hermes Trismegisto, habla que se necesita 3 fuentes para crear algo, dice, y que humedad, tierra y azufre. Entonces yo me quedé pensando en eso, porque los alquimistas dicen que a veces se achicharraban o se encendían porque el azufre cuando se mezcla con algo hace fuego. Entonces yo dije, bueno, pues si esos son los 3 elementos, yo creo que más adelante lo vas a leer, Ernesto, que son las 3 bases para crear algo, porque se lo está diciendo aquí de que así como el primer instante del aliento que se siente pero no se ve, ese mismo aliento lo podemos ver en la analogía, el oxígeno no se ve pero se siente, el viento se siente y no se ve en lo que es el viento, más sí se ve cuando ya toca una materia, porque podemos ver, por ejemplo, cuando el viento mueve las ramas. Entonces tiene que ver mucho. Ahora, me gustaría saber cuál es la edad silúrica. Alguien que me pueda ayudar en eso. Adelante, Roberto. Sí, iba con la pregunta de Luis. En este momento, con la lectura, con lo que vamos, lo que se habló, diríamos que el éter todavía no aparece. Aquí diríamos que es aéter, que tiene que ver con las aguas del espacio, o akasha, aéter. El éter es una vez que ya el hijo nace, una vez que el tercer logos refleja, o que el que se hace carne. El verbo. Hoy estoy muy mal en sí. El verbo que se hace carne. Una vez que el verbo se hace carne, ahí surge el éter. Pero a estas alturas, como nada más está hablando aquí del espíritu que fecunda el agua, ya estamos hablando del plano de la no forma todavía. Alma, Budi, Manas, o akasha, o aéter. Entonces, en este punto todavía no aparecería, en este caso, lo que es éter. De ahí surgiría todo eso, entonces, lo que llamamos éter, que tiene que ver ya con el cuaternario, con la manifestación, con el plano astral, porque el plano astral es una cosa inmensa. Una cosa es decir, mi cuerpo astral, que tiene que ver con el plano astral de la Tierra, pero luego el plano astral de Marte o de Júpiter
como círculos. Luego, el plano astral del sistema solar. Entonces, obviamente, nuestros tipos astrales, ya sea individual o planetario, están todos en mezcla con el astral del sistema solar. Imaginemos también así del universo. Pero como dice Blavatsky, no es lo mismo el astral de la Tierra que el astral del individuo. Aunque de otro punto de vista es lo mismo, ¿no? Pero a lo que se refiere es de que cada uno de nosotros le da un tinte diferente, como si estuviéramos forrados de líquido, de la parte, el cuerpo astral, le damos un tinte, ¿verdad? Con nuestros pensamientos, emociones, pasiones y todo eso. Lo cual, con ese tinte, contribuimos a todos los demás tintes. Por ende, lo que surge en el planeta Tierra es una mezcla de todos los tintes astrales de los seres humanos. Por eso la luz astral es peligrosa. Entonces, que ahí puedes aplicar aquello de en conjunción, pero no en consustancialidad. Y así en el sistema solar, entonces, el tinte sobresaliente es el que damos todos los seres unidos de todos los planetas del sistema solar. Y así entonces, por eso, eso ya sería lo que llamaríamos éter, también que es septenario. Desde su parte más burda hasta la más elevada. Porque siempre el éter, como es un reflejo de la éter, obviamente no está separado, ¿verdad? Es como decir un rayo del sol. ¿Qué hay de diferencia? No hay diferencia, pero el rayo participa de las cualidades donde se refleja y por ende toma un tinte diferente. Podríamos decir que se está preparando el terreno para que ese éter pueda surgir en la sexta raza, entonces. En la quinta ronda, no raza. O en la quinta ronda. Sí. Tiene que pasar hasta la séptima raza y en la siguiente ronda. Tiene que pasar la séptima raza. En la séptima raza termina este globo. Entonces son 7 razas raíces en cada globo. Cuando termine si estamos en la quinta raza raíz, supongamos, falta la sexta y la séptima. Al llegar a la séptima, pasamos al siguiente globo. A, B, C, D, E. En ese globo otras 7 razas raíces. Luego al siguiente faltan 3 globos. Entonces, faltan todas esas razas raíces para que termine la ronda. Y en la siguiente ronda es cuando el éter va a estar presente porque obviamente nosotros tenemos que estar trabajando en eso, se va a dar y va con la mente. Quinto principio, quinto elemento es el éter. Por eso, en la quinta ronda, Platón representa lo que comúnmente va a ser la mentalidad humana y también entonces representa nuestra mente en el momento. Es una porción de lo que va a ser en la quinta ronda. Por eso no aparece todavía. Completamente no, pero si hay vestigios. Pero para el iniciado todo eso aparece simultáneamente. Sí. Está bien. Fíjate que aquí encontré algo. Esto es lo que es la pregunta de... Léelo, por favor. Ah, sí. Porque aquí está hablando de la... A lo mejor Ernesto, no sé si va a contestar eso, porque aquí está hablando de hay que ver una tabla periódica para ver los diferentes tiempos, como por ejemplo, estas épocas de los dinosaurios. Se refiere a esas épocas. No de los dinosaurios, pero aquí habla de esas, si vemos las tablas, cenozoica, paleozoica, etcétera, etcétera. No sé si Ernesto quiere decir algo sobre eso. Luis nos iba a mostrar algo de eso. Sí, pero se fue la cosa. ¿Algo más, Ernesto? No, sobre el éter hay que recordar que es un principio que está en todas partes, es omnipenetrante, no está en todas partes, es omniabarcante, es el quinto elemento, que ahí se forman nuestros pensamientos, el éter, ven palabras eterno, de eternidades, todo está relacionado, alma, buddha y mana, con los elementos, todo hay una unión en todo esto, el éter. Gracias, Ernesto. Entonces, todo lo que estamos hablando es de Akasha
y de su forma original de foja. En síntesis, estamos hablando de acacia pura. Cristal. La Forma. silúrica. Sin forma. Aquí exacto, está la pregunta de Tania. El periodo silúrico abarca desde los 443 a los 419 millones de años. Fue definido en 1830 por Sir Roderick. La doctrina secreta tiene toda esta información y allí habla de cómo muchos se contradicen con fechas y datos, porque es casi imposible que estos señores que se dedican a esto, claro, es muy bien la forma en que pueden más o menos ver la edad tanto de un árbol y de lo que sucedía en esos medios ambientes por las capas de los árboles, ¿verdad? Pero Blavatsky, sí, Blavatsky ahí ve de que como cuando compara los números de diferentes personajes, dice, no están de acuerdo. Uno dice 100, otro dice 200, otro dice 50. Y claro, ella nos da una conexión con las razas y las subrazas. Y hay una conexión ahí, pero había que ver la doctrina secreta para Hay eso. desfase en cada una de las medidas. Sí. Hay desfase. No Exacto. son exactas. Sí, sí. Pero para la ciencia es un cálculo, es un promedio. Adelante, Ernesto. Bueno, vamos con el subtema Demócrito, Aristóteles y la teoría atómica. Si hablaban menos de la edad silúrica que se desarrollaba lentamente en la mamífera, y si el tiempo cenozoico solo fue registrado por varias alegorías del hombre primitivo, el Adán de nuestra raza, después de todo no es más que una prueba negativa de que sus sabios y sus líderes no conocían estos periodos sucesivos tan bien como nosotros ahora. En los días de Demócrito y Aristóteles, el ciclo ya había comenzado a entrar en su camino descendente del progreso. Y si estos dos filósofos pudieron discutir también la teoría atómica y rastrear el átomo hasta su punto material o físico, sus antepasados pueden haber ido aún más lejos y hayan seguido su génesis mucho más allá de ese límite donde el señor Tyndall y otros parecen arraigados al lugar enraizado, sin atreverse a cruzar la línea de lo incomprensible para ellos. Vamos a este tema más lentamente. Si hablaban menos los antiguos de la edad silúrica, esta edad pertenece a la era paleozoica, es una de las seis divisiones de la era paleozoica que comenzó hace, dicen, al 444 millones de años, el paleozoico. Estoy diciendo. Se caracterizó por el aumento de los océanos. Se encuentran sedimentos de mar en los continentes, la evidencia científica. Se encuentran sedimentos de continentes, de mar en los continentes. Y aparecieron muchos tipos de peces y pululaban los crustáceos, los cangrejos y tantos otros más. Si los antiguos sabios hablaban menos de la edad silúrica, que se desarrollaba lentamente en la mamífera, en la que estamos ahora, en los mamíferos aparecieron hace, dice la ciencia, 200 millones de años la edad mamífera. Se caracterizaban porque eran criaturas homeotérmicas, regulaban su temperatura, tenían pelo, como los mamuts, dientes especializados y producían leche, mamíferos, y un fuerte componente afectivo con sus crías, que las amamantaban. Si los antiguos hablaban menos de la edad silúrica, que se desarrollaba lentamente en la mamífera, y si el tiempo cenozoico solo fue registrado por varias alegorías del hombre primitivo, el Adán de nuestra raza, en el tiempo cenozoico, el seno es nuevo, el zoico es animal, es la antigua edad terciaria, el paleozoico es la primitiva, el mesozoico es la secundaria, el cenozoico es la terciaria y la cuaternaria es ocurrió las glaciaciones en el cuaternario. Comenzó este periodo cenozoico hace 66 millones de años. Esto pasa con los mamíferos, ¿no? Con los dinosaurios. Comenzó hace 66 millones de años y se extiende hasta la actualidad. Estamos en el cenozoico, según dicen estos geólogos. Y significa nuevos animales. La aparición de los mamíferos, como los nuevos animales que iban a poblar la Tierra, después de que sucumbieron todos estos dinosaurios por ese cometa que explotó en Yucatán, dicen. Significa nuevos animales mamíferos.
Durante esta época, la India y Arabia chocaron con la placa tectónica de Asia. Eran islas, eso está comprobado ya geológicamente. La India era una isla que iba avanzando lentamente hasta que un día chocó con la placa tectónica de Asia y eso produjo los Himalayas. Ese choque entre esas dos placas tectónicas forman los Himalayas, los Alpes en Europa y los Pirineos que separan España de Francia. Y si el tiempo cenozoico solo fue registrado por varias alegorías del hombre primitivo, el Adán de nuestra raza en este caso, después de todo, no es más que una prueba negativa de que sus sabios y sus líderes antiguos no conocían estos periodos sucesivamente también como nosotros, ahora, en el aspecto intelectualoide, ¿no? En los días de Demócrito, el Demócrito de Agdera, nació en 460 a.C., era un gran filósofo, polimata, griego, fundador del atomismo. Decía que el universo estaba compuesto únicamente por átomos y vacíos, átomos y espacio, decía Demócrito. Se le considera como el padre de la física, muy antiguo, ¿no? O el padre de la ciencia moderna, Demócrito de Agdera. Y Aristóteles, que nació en el 384 a.C., un filósofo, polimata, científico, fue discípulo de Platón en la academia, le tuvo mucha envidia a su maestro, nunca logró sobreponerlo, y fundó por eso el Liceo, crea la competencia de la academia, el Liceo, para hacer la competencia a la gran academia platónica. Su método fue después promovido por la Iglesia Católica, que es el método aristotélico, porque servía a sus fines de hacer personas esclavas, zombies, autómatas o muertos vivientes, mientras que el método de Platón los despertaba, los liberaba, los ayudaba, los progresaba, y por eso la Iglesia y el catolicismo después cerraron todas las academias platónicas para que venga la gran noche oscura que arropó la Edad Media con el oscurantismo y toda la Inquisición y tantas cosas terribles. Aristóteles también fue el mentor del gran genocida de Alejandro Magno, fue el maestro que lo hizo un gran asesino, Alejandro Magno, educado para ser un destructor de toda la sabiduría oriental. Es lo que hizo Alejandro Magno con Aristóteles, ese dúo maligno. Quemó la gran Persópolis, la ciudad muy hermosa, la quemó Persópolis cuando la conquistó, como venganza contra todo su maestro Platón, Aristóteles. En los días de Demócrito y Aristóteles, ellos ya discutían, bueno, en los días de Demócrito y Aristóteles, el ciclo ya había comenzado a entrar en su camino descendente del progreso. Dicen que esto comenzó en la Edad Oscura, históricamente con la muerte de Krishna, que ocurrió hace 6.000 años, históricamente eso ocurrió. Ahí comenzó la Edad Oscura, el Kali Yuga, que vino esa edad terrible. El ciclo ya había comenzado a entrar en su camino descendente. Estamos en Kali Yuga, la Edad Oscura, el Hierro, inició realmente hace 6.000 años. Ya había comenzado su ciclo de progreso descendente en este caso. Y si estos dos filósofos, Aristóteles y Demócrito, pudieron discutir también la teoría atómica y rastrear el átomo, lo rastrearon hasta su punto material o físico. El punto del átomo quiere decir no tiene división, átomo sin parte. Así lo rastrearon hasta su punto material o físico. Sus antepasados, otros filósofos más antiguos que ellos, pudieron ir más lejos todavía y hayan seguido su génesis, el origen del átomo, mucho más allá. Ese límite donde el señor Tyndall y otros parecen arraigados al lugar, que están enraizados, están inmóviles en ese mismo lugar, que no han podido atravesar sin atreverse a cruzar, tienen el valor, atreverse a cruzar la línea de lo incomprensible, entre comillas. Sus antepasados pueden haber ido aún más lejos y hayan seguido su génesis del átomo mucho más allá de ese límite, donde el señor Tyndall, que es científico muy comentado por Elena, era un representante de la ciencia, era un físico irlandés que nació en 1820, era uno de los máximos exponentes de la ciencia, pero Elena lo comenta mucho a Tyndall. Max Müller y otros tantos, en 1887 confirmó la teoría de la biogénesis, propuesta por Louis Pasteur, la biogénesis, el origen de la vida de la bacteria. Evidenció la existencia de formas microbacterianas, pequeñas bacterias en reposo, muy resistentes al calor, al fuego. Gracias a esta demostración se le reconoce como padre de la microbiología moderna junto a Pasteur. Esta teoría derribó la anterior idea de la generación espontánea, que se mantenía vigente desde 1745, la estuvimos analizando la pasada con el hermano, esta generación espontánea. Procede un ratón con un calcetín, un pedazo de queso, y ahí espontáneamente aparecerá, atravesando un portal metafísico al físico, ese ratón se materializará, decía esta generación espontánea. Tyndall. Estos filósofos pudieron rastrear el átomo, sus antepasados pudieron ir aún más lejos y hayan seguido su génesis mucho más allá de ese límite, donde el señor Tyndall y otros parecen arraigados al lugar, sin atreverse a cruzar la línea de lo incomprensible, que está más allá de lo físico, que va del plano físico al plano astral, ese estado alaya, ese punto,
En otra parte lo denominan a ese átomo el hipermetaprotoelemento. Hipermetaprotoelemento. Es meta porque está más allá del plano físico, es meta. Es proto, pues es el prototipo de todos los demás elementos, como sucede con el hidrógeno en la tabla periódica, y es hiper porque está encima de todos los demás elementos físicos. El hipermetaprotoelemento, ese gran enigma. Bueno, preguntas, comentarios sobre esta parte. Demócrito, Aristóteles y la teoría atómica. Los micrófonos están bienvenidos. Aquí, brevemente, lo que nos dice es que los antiguos, o estas leyendas cosmogónicas, ya tenían esta información. Por eso dice que estaban representadas en diversas alegorías del hombre primitivo, el Adán de nuestra raza. Entonces, todo eso ya estaba ahí. Dice, no por eso se puede decir que ellos sabían menos de los que saben ahora. Y también la segunda parte, ahí está diciendo una parte que se ha visto en varios otros lugares por algunos estudiantes de la teosofía. Dice, en los días de Demócrito y Aristóteles ya había comenzado el descenso del ciclo. ¿A qué se refiere con eso, verdad? Había comenzado el descenso del ciclo. Ahí se refiere, de acuerdo a algunos estudiantes, de estos ciclos de las subrazas y las razas familias, donde están en este movimiento sideral. Sí, circular, donde hay un diagrama, si recuerdas, que representa, tiene una parte así, y que representa el surgimiento y el avance de las razas raíces. Y aquí es donde es una parte donde dice que ya había comenzado el descenso del ciclo. Por eso también ahí dice que los antiguos, donde dice, bien pudieron llegar sus antecesores más lejos todavía y transponer en la génesis del átomo de los límites donde Tyndall y otros parecen haberse atascado. O sea que esta información, claro, no estoy en contra de la ciencia porque está corroborando muchas cosas, pero lo que la ciencia descubre es algo que viene a corroborar lo que ha estado ya, diríamos, demostrado en algunas alegorías de estas escrituras antiguas, tanto de la parte de estas épocas que mencionan aquí, así como de la parte atómica que estaba leyendo Ernesto. Entonces, y como a veces escuchamos, ¿no? A veces que dice Alejandro, ¿no? Los yogis, la idea es de desarrollar este lente o ente manásico, y cuando el adepto puede ver a través de ese lente o de ese ojo, obviamente se queda corto el lente del científico, porque los instrumentos científicos son materiales, pero el instrumento filosófico es interno, es espiritual, psíquico, astral, por ende puede penetrar con más profundidad y con más exactitud para ver todas estas cosas, para penetrar a través de lo que llamamos materia. Es que la decadencia de la raza comenzó hace 5,000 años, Roberto, con la entrada de Kali Yuga. Sí, pero hay muchos, hay ciclos dentro de ciclos, claro. Ahí está un ciclo muy marcado. Ya, porque allí terminaba la era de plata, allí estaba en el nacimiento de Krishna, allí comenzaba comenzaba la era Kali Yuga. Y de ahí para allá han pasado menos 5,000 años y fracción, pero falta muchísimo todavía para que llegue a la culminación de la decadencia de la raza, si solo han pasado 5,000 años. Sí, a eso aplica entonces que cada ciclo está lleno de ciclos pequeños. Es como decir, el año hay 12 meses. Cada mes hay 30 días, 28, lo que sean. Cada día se divide, ¿verdad? En horas. Cada hora se divide.
A eso se refiere aquí donde dice, en los días de Demócrito y Aristóteles ya había comenzado el descenso del ciclo, obviamente de otro ciclo, ¿verdad? Dentro del ciclo que acabas de mencionar y que también mencionó Ernesto, del Kali Yuga. Ahora, no todo es negativo dentro dentro de la era Kali Yuga, porque se nos da más oportunidad a los egos para poder ascender más rápido, que como la situación está más efervescente, ¿verdad? Entonces hay más posibilidades de poder salir con más rapidez, porque las eras pasadas eran más lento. Más larga. Era más lento el descenso es simbólico. El descenso del ciclo es simbólico. Es como decir, el descenso del espíritu, la materia. ¿De quién? Espíritu y materia. Purusha y Prakriti. O sea, el segundo logos. Está ni allá ni acá, que tú dices, ¿verdad? Eso. Entonces, por eso cuando dice, y nació el hijo, eso también puede ser un descenso, pero todo es simbólico. Por eso, el descenso del ciclo, en fin, ¿no? Como son cosas alegóricas, cada quien las puede interpretar a su manera. El PDF es lo siguiente, hermanos, en esta parte nos quedamos. Si no determinaban con toda precisión el tránsito del periodo silúrico al de los mamíferos, pongamos por caso, y si la época cenozoica estaba representada por las diversas alegorías del hombre primitivo, de la edad de nuestra raza, no por ello hemos de inferir que los sabios de entonces y los caudillos de pueblos no supieran tan bien como nosotros la sucesión de las épocas geológicas. En los días de Demócrito y Aristóteles ya había comenzado el descenso del ciclo, por lo que si estos dos filósofos expusieron tan acertadamente la teoría atómica y fijaron el punto físico del átomo, bien pudieron llegar sus antecesores más lejos todavía y transponer en la génesis del átomo los límites donde Tyndall y otros parecen haberse atascado sin atreverse a cruzar la frontera de lo incomprensible. Estamos en su tema, hermano, las artes perdidas y los misterios religiosos. Artes perdidas. Elena nos habla mucho de esas artes perdidas, como ellos hacían esas estatuas en miniatura, que hasta de las cejas se podían contar. Los misterios religiosos. Las artes perdidas son prueba suficiente de que, aunque ahora se duden incluso de sus logros en fisiografía, que es geografía, debido a los escritos insatisfactorios de sus físicos y naturalistas, en la otra mano, o sea, por otro lado, sus conocimientos prácticos en fitoquímica, fito, las semillas, y mineralogía excedían con creces a los nuestros. Además, podrían haber estado perfectamente familiarizados con la historia física de nuestro globo, sin publicar sus conocimientos a las masas ignorantes en aquellas épocas de misterios religiosos y artes perdidas. Analizar más lentamente, las artes perdidas son pruebas suficientes, artes perdidas, de que aunque ahora se duden, incluso sus logros en fisiografía, la fisiografía es la geografía física, ofrece una visión general de las formas de relieve que caracterizan el territorio nacional, el relieve, identificadas y definidas a partir del análisis integral de la información, de la topografía, de la geología y de la hidrología, los ríos, la tierra y la topografía. Las artes perdidas son pruebas suficientes de que, aunque ahora se duda incluso sus logros en geografía, debido a los escritos insatisfactorios de sus físicos y naturalistas, en la otra mano, sus conocimientos prácticos, no importante, tenían conocimientos prácticos en fitoquímica. Estudia los compuestos químicos presentes en las plantas. Curaban como Paracelso, como Hipócrates con las hierbas. Sus conocimientos prácticos en fitoquímica y en mineralogía excedían en creces a los nuestros. La mineralogía, la rama de la geología que estudia las propiedades físicas y químicas de los minerales que se encuentran en el planeta en sus diferentes estados de agregación. Los minerales... Sí, Ernesto. Sí. Sí, Luis, habla, no te escucho. Ya, es que tenía apagado el micrófono. Cuando estás hablando de fitoquímica, estás hablando de fitoplancton, ¿vea? El que nace en las profundidades del océano. En esta parte se usa en términos genéricos fitoquímica, que era eso que decíamos de las plantas, o los componentes químicos de las plantas.
de los compuestos químicos presentes en las plantas, la fitoquímica. Pero también puede, como el plancton, también forma parte de la biología. Sí, gracias. Gracias. La mineralogía es la rama de la geología que estudia las propiedades físicas y químicas de los minerales que se encuentran en el planeta en sus diferentes estados de agregación. Los minerales que juntos en forma de masas rocosas o de forma aislada constituyen tanto el material de la corteza terrestre como el de los otros cuerpos en el universo, hasta donde es posible estudiarlos en la forma de meteoritos, que dicen que uno se va a ver muy hermoso, un gran cometa en esta fecha. En su otra mano tenían grandes conocimientos prácticos en fitoquímica y en mineralogía y excedían con creces a los nuestros, tan más adelantados. Además, podrían haber estado perfectamente familiarizados con la historia física de nuestro globo. Por ejemplo, las edades paleozoicas, mesozoicas, cenozoicas, mamíferas, etcétera. Podrían haber estado perfectamente familiarizados con la historia física de nuestro globo, sin publicar sus conocimientos, sin hacerlos públicos, solamente lo tenían en el santuario, sin publicar sus conocimientos a las masas ignorantes en aquellas épocas de muchos misterios religiosos. Los misterios son consumaciones, son ceremonias de iniciación. Pueden conocer esta parte perfectamente, lo que es, pueden estar perfectamente familiarizados con la historia física de nuestro globo, por ejemplo, el Chambala, Agartha, el Changrila, el reino del Preste Juan, que son zonas misteriosas como el Triángulo de las Bermudas, que ahí no entra ni un avión, ni un satélite, ni un barco. Son misterios que todavía hay, están en la fraternidad ahí. Mano, bueno, dice acá el PDF lo siguiente en esta parte. Las artes perdidas prueban suficientemente que si cabe hoy duda respecto a los progresos de nuestros primitivos antepasados en ciencias naturales. Aquí no es muy claro. A causa de lo deficiente de sus tratados, eran mucho más expertos que nosotros en el aprovechamiento útil de las plantas y minerales. Allá en inglés el original era fitoquímica, no era planta, que lo resumió como plantas y como minerales, mineralogía. Además, es probable que en aquellos tiempos de misterios religiosos conocieron a fondo la física del globo y no divulgaran su saber entre las ignorantes muchedumbres. Hermanos, comentarios, preguntas sobre esta parte, hermanos, son bienvenidos. Ahora sí. ¿Para quién? Para ti. Gracias, Ernesto. Bueno, sí, ya más o menos se cubrió también aquí, nos está repitiendo, no repitiendo lo mismo, pero está diciendo cómo estos antiguos eran mucho más expertos en todo esto que ya mencionó Ernesto, ¿verdad? Esto de las plantas y los minerales. Y el conocimiento, o sea, el conocimiento del globo, del planeta Tierra. Que claro, le daban nombres diferentes porque tanto antes como hoy, siempre ha existido la muchedumbre y los pocos, ¿verdad? Porque los secretos no son revelados a todos. Eso no quiere decir que alguien no los quiera revelar, sino que solamente los pocos empiezan a preguntarse cosas como los estudiantes de teosofía, que se empiezan a preguntar quién realmente soy, de dónde vengo, a dónde voy, sin creer lo que dicen los demás sistemas religiosos, ¿verdad? Porque de ahí entonces la idea de que los antiguos, los iniciados, siempre tenían guardaban silencio, ¿verdad? El libro, ¿te acuerdas del libro que tú estabas leyendo? El sigilo de los... El sigilo de los iniciados. Porque en cada época hay ciertos peligros. Hoy tenemos, bueno, y aquí en este continente tenemos mucha libertad, al menos en estos países. En algunos países no puedes hablar mucho diferente de lo que te diga lo establecido, ¿verdad? Pero en épocas diferentes, como los antiguos, tenían que ser muy precavidos. No podían hablar abiertamente porque sabemos que los desaparecían. No, ni aquí no se puede. En muchos lugares, exacto, y aún actualmente, por eso entonces... Así como Bruno, que lo normal. Sí, entonces la idea de que por qué se mantenían, o por qué ahora muchos piensan que no sabían, ¿verdad? Obviamente porque no se daba todo esto a la muchedumbre. Anda, metete a una iglesia protestante, hablar de esto te sacan a patada. Sí, aquí en Estados Unidos. No estaba mencionando esto del fitoplancton porque
me parece, según las investigaciones, es un, ¿cómo se llama? Un elemento muy fundamental para la alimentación de las especies en el mar, el fitoplancton. Y es muy importante, pero como ha habido mucha explotación de parte de las grandes industrias, las corporaciones a los mares, el fitoplancton se está destruyendo, entonces está viendo menos producción de alimentos de mar, porque como está destruyendo el fitoplancton, mucha basura y todo esto, químicos y todo esto que están descargando en el mar. Entonces, esto es muy importante, el fitoplancton. Y curiosamente produce su propia luz, el fitoplancton. Se autosustenta el mismo, pero también al mismo tiempo todas las especies de los mares se alimentan del fitoplancton. Buena que salió el tema ya a relucir en Isis sin Velo. Lo estamos intoxicando. Sí, la raza humana está destruyendo el fitoplancton. Y es algo bien importante para el planeta. Para el ecosistema. Para el ecosistema, exactamente, para el ecosistema. Pero fíjate que no todos son luminiscentes del fitoplancton. Hay de varias clases. ¿Mm? Hay una alga que se llama espirulina, que está combatiendo el cáncer contra la espirulina. Viene del fitoplancton. Adelante, Dulce. No, nada más era esa. Dice, es un subconjunto de organismos acuáticos de comunidades planctónicas que son autótrofos. Organismos que producen sus propias reservas energéticas con la luz solar como fuente principal de energía. Tienen capacidad fotosintética y viven dispersos en el agua. El nombre proviene de los términos griegos phyton, planta, y plactos, vagabundo, o el que va dando tumbos. Gracias, Dulce. Sí. No, y ahora hablando del mar y de estos plasmas, hay un animalito, pero no me acuerdo cómo se llama, que es muy comercializado. Su sangre ayuda para el cáncer. Es como que fuera un cangrejo, pero más grande y su sangre es azul. Entonces lo han comercializado para lo que dicen que es muy sanadora para las grandes enfermedades, sobre todo el cáncer. Entonces, si vemos aquí, lo que sucede con la humanidad es que ya comienzan a destruir el ecosistema, porque como ya encontraron algo que funciona, en vez de que se haga un criadero, debería de haber un criadero de esos animalitos, ¿no? Entonces, sino que comienzan a malmatar a todos ellos. Pero más que todo lo que quería hablar es en una parte anterior a lo que hablamos ahorita, pero sí lo hablamos hoy, en lo que habla de los tiempos de Demócrito y Aristóteles, cuando dicen aquí que no solo los sabios, sino, ¿dónde está esa parte que dice? Que no solamente los sabios, aquí está, dice, una prueba, no todos los sabios y líderes no conocían los periodos sucesivos, más bien que nosotros lo hacemos ahora. Aquí está hablando que no solo los sabios, en un parte también, aquí en el PDF, dice ¿dónde está esa? O sea que no solamente un club de personas, no solamente los sabios, sino que también en la muchedumbre habían unos cuantos, por llamarle cuantos, que también, aquí le llaman caudillos, sí, sino que también habían otros
que también sabían exactamente, solo que no eran muy reconocidos. Es como decir que la sabiduría no está dada a solo un grupo, sino que en general. Entonces, y como no eran reconocidos, no eran llamados sabios, no eran llamados sacerdotes, entonces lo que los otros conocían no lo tomaban en cuenta. Además, hubo una época que se llamó la jerarquía, no, lo que mataban a todas las personas que decían que sabían hacer algo. Por ejemplo, el que descubrió los anteojos, que creo que fue un sacerdote, le dijeron de que no, eso no podía ser, porque el cuerpo humano no tenía que tener ningún defecto. En la época de lo que andaban persiguiendo, lo decían que era la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, pero tenía otro nombre, ¿no? Jerarquía. Bueno, la Santa Inquisición, pero anteriormente a eso había otros que andaban persiguiendo a todos esos que decían, a los matemáticos, a los que no estaban de acuerdo con las leyes de la iglesia. Entonces, por eso mismo es que se mantuvo el sigilo. Y también en la época, esta fecha sí me quedó muy bien en la memoria, de 1746, cuando en Inglaterra estaban los nombres. Bueno, pues en 1746, que en Europa estaban los pleitos o la guerra entre los reyes, había una época exactamente en North Carolina de que se comunicaban más bien con señas. Tenían siempre un anillo que los identificaba y se hacían el saludo de manos. Entonces, es esto mismo lo que estamos viendo ahorita, el arte perdida y los misterios religiosos, que tenían que ser muy, muy selectivos en ellos mismos para poder mantener viva esa llama de que nos habla Madame Blavatsky, porque están en todos lados. Lo que pasa es que el simbolismo lo han ido cambiando de acuerdo a la zona geográfica, pero si profundizamos, es el mismo simbolismo en todo. Ok, perfecto. Está levantando la mano Roberto. Adelante, Roberto. No. ¿Algo? Ok, Ernesto, ¿algo más, por favor? Ok, hermano, entonces vamos al subtema. Los judíos se mezclaban como animales. Por lo tanto, no es solo los libros mosaicos que pretendemos aducir pruebas para nuestros argumentos posteriores, nos dice Elena. Los antiguos judíos obtuvieron todo su conocimiento, tanto religioso como profano, de las naciones con que los que vemos mezclados desde las primeras épocas. Incluso la más antigua de todas las ciencias, su, entre comillas, doctrina secreta cabalística, puede ser rastreada en cada detalle hasta su fuente primigenia, en la Alta India o el Turquestán, mucho antes de la época de una clara separación entre las naciones arias y las naciones semíticas. Este es un tema bastante polémico. Los judíos que engañan a la gente, que son un pueblo elegido, que son una raza superior, vemos que nada, todo eso es falso, ellos se mezclaban, como dice la Biblia, con todos los pueblos que habían, pues habido y por haber. Por lo tanto, no solo los libros mosaicos que pretendemos aducir pruebas para nuestros argumentos posteriores. Los antiguos judíos obtuvieron todo su conocimiento, esto es importante, obtuvieron todo su conocimiento, tanto religioso como profano, secular, de las naciones con las que le hemos mezclado desde las primeras épocas. ¿Cuál pueblo escogido? ¿Cuál raza pura? Eso es un invento de la iglesia de los judíos, en la política, como ellos dominan los medios de comunicación, así engañan a la gente, que tanto pretendían estos judíos. Tanto religiosos como profanos, lo obtuvieron de las naciones con que se mezclaban, de las naciones con las que vemos mezclados desde las primeras épocas. Incluso la más antigua de todas las ciencias, de ellos, ¿no? Su, entre comillas, doctrina secreta cabalística, no, dicen los judíos que el Zohar, que el Sefer Yetzirah, que no sé cuánto, que el libro de la creación, no, esos son libros posteriores.
Su seguidores de su doctrina secreta cabalística puede ser rastreada en cada detalle hasta su fuente primigenia. ¿Cuál es? La Alta India o el Turquestán, que son el Turquestán son los países del país de los turcos, una región histórica del Asia Central entre el mar Caspio y el desierto del Gobi. Ahí están las lamacerías ocultas, el desierto del Gobi. Hasta ahí se puede rastrear su doctrina secreta cabalística en el Alta India o el Turquestán. Mucho antes de la época de una clara separación. Todavía no se han separado las naciones arias y las semíticas. Las naciones arias son los solares y las semíticas son los lunares. En este caso, los arios eran trabajadores, eran honestos, eran moralistas, tenían valores, eran bondadosos y buenos, mientras que los otros, los semíticos, eran lo contrario, eran haraganes, eran malos, eran inmorales, no les gustaba trabajar, empezaron ellos a pastorear ovejas, les daban cariño y después se las comían a los pobres animalitos. Los otros eran vegetarianos, en este caso como la mayoría de la gente de la India. Estas razas arias, solares, la semítica, eran también lunares, vemos que los judíos son bien blancos, pálidos como la luna. Esto provocó la Primera Guerra Mundial, recientemente esa Primera Guerra Mundial entre judíos, donde los judíos, que eran acuosos, que eran lunares, destruyeron los imperios donde ellos no gobernaban. Eso fue un gran invento para destruir donde ellos no gobernaban. Era el imperio ruso, el imperio austrohúngaro y el imperio alemán, matando a millones de personas solo para lograr sus objetivos tenebrosos. Todo el movimiento comunista estaba dirigido por masones, por judíos como Lenin, como Trotsky, como Stalin, etc. Alemania increíblemente había ganado la Primera Guerra Mundial, la había ganado Alemania porque Rusia se había rendido, pero los judíos le dieron una puñalada en la espalda a los alemanes, financiaron la huelga de las municiones para que Alemania perdiera la guerra totalmente ganada. Ya solo estaba el frente occidental, ya el oriental estaba perdida, y se había rendido Lenin contra los alemanes, el oriental se había rendido en 1917, Rusia, pero Alemania perdió esa guerra en el Tratado de Versalles, y después vino pues, el ajuste de cuentas de Hitler con los judíos, que todo tiene una razón en este movimiento. Dice, bueno, el PDF es lo siguiente en esta parte. Sin embargo, no solo de los libros mosaicos podemos extraer pruebas en apoyo de ulteriores argumentos. Porque los judíos, este es el tema de los judíos, ¿no? Tomaron su ciencia sagrada y profana de los pueblos con quienes desde un principio estuvieron en contacto. Dice que se mezclaban. Su más antigua ciencia, en este caso la cábala o doctrina secreta, descubren todos los pormenores su origen de la primitiva fuente del Turquestán. Aquí le faltó la India, no la Alta India, eso es el Turquestán, donde ya se cultivaba mucho antes de la época en que se deslindaron las naciones arias de las semíticas. Hermanos, preguntas, opiniones sobre esta parte, hermano. Nadie está hablando, el micrófono está cerrado, el micrófono, hermano. Ahora sí. Que yo creía que la cábala era caldea, no era de la parte esta que estás mencionando ahorita. Sí, vino de la Caldea, pero su origen es en la India. De la India fueron los caldeos, los persas que le trajeron esa parte, y después llegaron lo que son ya los griegos, ya no a Egipto, todo se remonta a su origen en la India, con que comenzó con nuestra raza aria. Estamos en la quinta subraza en este caso, ¿no? Que comenzó hace 1 millón de años, nos dice esta doctrina, hace 1 millón de años que se comenzó esta subraza, la raza aria, que quiere decir noble. La nobleza está en todas partes, no solamente un poco teutónico, etc. Pero de ahí es donde lo tomaron los judíos, de los caldeos, de los persas. Hay un documento que lo menciona Madame Blavatsky, pero desafortunadamente no existe. Se llama el libro de los números, caldeos. Sí, ese libro lo comenta varias veces, que solo existían unos manuscritos pequeños del libro del número caldeos. Ok, hermano, entonces aquí dice el rey Salomón obtuvo su magia de la India. Esto es importante, ¿no? Salomón también obtuvo su magia de la India. El rey Salomón, tan celebrado por la posteridad, como dice Josefo, el historiador, por su habilidad mágica, obtuvo su aprendizaje o su conocimiento secreto de la India a través de Irán, el rey de Ofir y tal vez de la reina de Saba.
Interesante que Salomón, que la gente nota que era un gran sabio, que era un cabalista, que le pidió sabiduría y era un gran depravado, tuvo más de 1000 mujeres. Imagínense ese hombre cómo va a ser un santo. Este Salomón, tan celebrado por la posteridad, o sea, por la masonería y por la ignorancia, ¿no? Tan celebrado por la posteridad, como dice Josefo, el historiador, por su gran habilidad mágica que tenía. Obtuvo su aprendizaje o conocimiento secreto de la India a través de Irán. Irán, un personaje del Antiguo Testamento, dice que todas las ceremonias masónicas están principalmente basadas en las aventuras y muertes de Irán Abi, el hijo de la viuda. Toda la masonería occidental no se basa en ese canon de Irán Abi, todas sus aventuras de vida y muerte se basan en estas ceremonias masónicas, que según se supone ayudó a edificar el mítico Templo de Salomón. El mítico Templo de Salomón, no es el teosófico. Era un hábil arquitecto, el gran arquitecto del universo, a quien el rey Salomón mandó a llamar desde Tiro, desde Líbano, con el objeto de dirigir las obras del templo. Y más tarde llegó a ser un personaje masónico, el héroe, en que se apoya todo el drama, o mejor dicho, toda la pieza teatral de la tercera iniciación masónica está en Irán. Nos dice Elena que Irán es un mito solar de la secreta. Tuvo todos los conocimientos de Salomón a través de la India, a través de Irán Api, el rey de Ofir, que es un puerto famoso que después lo vamos a estar buscando, un puerto famoso que abundaba muchos diamantes, oro, plata, sándalos, perfumes, piedras preciosas, marfil, monos y hasta pavos reales. Ofir. Puede ser, no dice Arabia, un caso cerca, Yemen, Etiopía, Egipto, India o incluso América. Dice que los templarios tenían mapas secretos del continente americano. Cada 3 años dice que Salomón recibía cargamentos de este puerto de Ofir, cada 3 años, y cargado de estos botines, oro, marfil, diamantes, etc. O tal vez obtuvo su conocimiento secreto, su magia, Salomón, de la reina de Saba, que es una reina de Etiopía o Yemen. Dice que se dice la tradición que tuvo un hijo con Salomón, el cual se llevó el arca de la alianza desde Israel a su reino de Etiopía, al-Salasia, dicen ellos. Y fue el futuro rey de Etiopía, el hijo que tuvo con Salomón, la reina de Saba. La reina de Saba acude a Israel habiendo oído la gran sabiduría de Salomón. Había escuchado la gran sabiduría que tenía Salomón y viajó desde los confines de la tierra para escuchar a Salomón, su sabiduría, y le dio regalos, especies de oro y piedras preciosas, la reina de Saba. Esto lo dice Josefo, que era su gran sabiduría en las antigüedades, en el volumen 8, capítulos 2 y 5. Josefo, el gran historiador Tito Flavio, judeo-romano del siglo I. Dice acá el PDF lo siguiente sobre esta parte: el rey Salomón, tan celebrado por su sabiduría y ciencia mágica, recibió este saber de la India por conducto de Irán, el rey de Ofir y la reina de Saba. Hermanos, comentarios sobre esto, hermanos, ¿qué les parece lo de Irán, los masones en esta parte, Salomón, que lo admira mucho? ¿Qué piensan? Algo muy breve. Este nombre, como muchos otros, vemos que en los estudios teosóficos nos mencionan la historia que existe de estos personajes. Digo, como muchos otros, ¿verdad? Así como es el Cristo, así como el Buda, así como Sankaracharya, así como Narada, que se dice que vivieron de un punto de vista, y de otro punto de vista nos dice el simbolismo, porque dice son alegorías, ¿verdad? Que todas estas historias son alegorías, y luego nos lleva al simbolismo de lo que quiere decir dentro de, diríamos, la constitución centenaria del cosmos y del ser humano, que son nombres y títulos que representan jerarquías de Yancho Hans de un punto de vista, o pueden representar el aspecto de los egos encarnantes en la humanidad. En este caso, vamos a ver qué más nos va a decir de este rey Salomón, donde en el glosario sí vemos que donde dice que realmente no existió, pero son estas cosas que nos lleva a preguntar lo que dice Blavatsky en una parte, nos pone a dudar si es que existió, ¿verdad? Lo pone así para preguntarnos si es que existió de esa manera, porque hay alegorías y luego hay la parte simbólica de los nombres. Pero en fin, ya es hora y ya después hablaremos más de eso. Adelante, Ernesto.
En este caso, hermano, interesante los temas. Estamos, el rey Salomón obtuvo su magia de la India. Todo viene de ese lugar de la Aryavarta, de la India, la tierra de Krishna, Rama, Buda y tantos otros más. Hermanos, comentarios, preguntas que les pareció el estudio esta noche, hermano. Sí, Bueno, sí, porque el simbolismo del anillo de Salomón es muy extenso, porque dicen que también es el simbolismo de Vishnu, también lo que es la cosmología entera, todos los triángulos que existen en el sello, y también como vamos a ver más adelante, que dice que el reverendo Samuel Mater dibujó este mismo dibujo que está acá, que lo encontró y también servía, dice que en la India ese dibujo, vaya la redundancia, la dibujaba en determinada hoja y le atravesaba un clavo y decía, bueno, esos son para quitar o alejar a los elementales. Entonces este simbolismo tiene mucho que ver también con los triángulos que representan la dualidad del mundo, la interrelación de los polos o la polaridad del universo, también la evolución del hombre para aprender a no solo tomar, sino también a poder dar, la absorción y la irradiación en sí. Hay mucho simbolismo. También está en el emblema de la teosofía. Los triángulos también representan las 12 razas por las 12 puntas. En fin, con solo el sello de Salomón está representado mucho del mismo universo y también de nosotros mismos, porque también ahí está la parte inferior y la parte superior de que uno tiene que darle la vuelta a ese triángulo. Bueno, ¿alguien más que desea para cerrar con broche de oro? Ernesto, por favor, con broche de oro para cerrar la sesión que ha estado maravillosa como siempre. Un estudio bastante profundo, un regalo que solo nuestra Elena nos hace, esta sabiduría que nos transmitió perenne para todos nosotros. Y hemos analizado temas bastante interesantes occidentales acerca de Salomón, y vamos a ir avanzando acerca de que tuvo su magia de la India, y como dice la hermana, se adelantó en este caso. Vamos a estudiar en la próxima sección el sello de Salomón, es de origen indo. Es que te ayudo un poquito para la próxima. Ok. Entonces, buenas noches a todos. Gracias por participar todos. Buenas noches. Lo esperamos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal.